Hola, ¿cómo andan? Nuevamente nos encontramos hoy con un video sobre la neurosis y el grafo del deseo. En el video de hoy abordaremos los elementos centrales del grafo para poder trabajar la lógica de la neurosis que ustedes irán desarrollando a lo largo de las distintas clases de este tercer conjunto temático. Lacan comienza la elaboración del grafo a la altura del seminario 5, la continúa en el seminario 6 y cobra su forma definitiva en el escrito Subversión del sujeto o dialéctica del deseo en Freud, que es contemporáneo a dichos seminarios. El grafo tiene una fundamentación matemática y topológica, pero también supone una escritura. Si tomamos el sufijo gram en francés, ¿sí? Tomando su etimología del griego, encontramos allí ya la letra, la escritura que supone el grafo. Veremos también que el grafo tiene vértices, aristas, puntos de cruce y una orientación que se vehiculiza en distintos vectores y distintos recorridos. En el video de hoy trataremos de ir acompañando el armado del grafo con sus posibles recorridos, ubicando los puntos centrales que estructuran el deseo humano, fundamental para abordar el diagnóstico y la clínica de la neurosis. Pasemos ahora a este grafo 1, o célula elemental, tal como la encontramos en el escrito que les mencioné, ¿sí? Ahí tenemos este grafo 1 con sus distintos elementos que ahora iremos construyendo entre nosotros para ir armando su recorrido. En esta célula elemental, como les mencioné, tiene unos elementos que van a suponer vectores, ¿sí? Y cruces. Lacan va a partir del sujeto mítico de la necesidad, que lo va a escribir con la letra delta, acá representado por este triángulo, ¿sí? Ahí tenemos a este sujeto mítico porque efectivamente, como nosotros venimos trabajando a lo largo de la cursada, no hay ningún sujeto que esté antes de la entrada en el lenguaje, ¿sí? Este sujeto mítico lo suponemos a un sujeto de la necesidad, donde habría un objeto particular, ¿sí? Se trataría de una particularidad a nivel del objeto, tanto del objeto de la alimentación como del objeto de la reproducción. Sabemos que esto no es así en el ser humano. De este sujeto mítico de la necesidad parte una tensión, una pura tendencia, ¿sí? Piensen en la experiencia de satisfacción mítica freudiana, ¿sí? De ese apremio de la vida que bajo la forma de las necesidades vitales, dice Freud, que produce una pura descarga motriz, ahí podríamos ubicar esa tensión, esa tendencia, que se va a encontrar con otro vector, que lo vamos a dibujar así, que es el vector de la cadena significante, que Lacan ya escribe S', ¿sí? En este vector ya podríamos suponer el lenguaje articulado, el lenguaje que sostiene el otro con mayúsculas, pero todavía acá Lacan no produce ese matema del otro, solo lo reduce a su mínima expresión, que es la cadena significante. Ese encuentro de ese puro grito, vamos a llamarlo así, de esa descarga motriz, con esta cadena significante, que en Freud podríamos llamarlo el otro de los primeros cuidados, produce como efecto un sujeto dividido, un sujeto atravesado por el significante. Es ese sujeto que no es ni el individuo, ni el yo, ni el self, no es el sujeto del conocimiento, tampoco es el sujeto, digamos, de la conciencia, sino que es un sujeto ya atravesado para siempre, modificado por la entrada en el lenguaje. Bien, vamos a ver que no solo queda atravesado por la cadena significante este sujeto, sino que se va a producir, y lo vamos a trabajar en el segundo grafo, la transformación de esta necesidad en otra cosa que se llama demanda. Bien, vayamos entonces ahora a ubicar ese grafo 2. Tenemos aquí entonces este grafo 2, ¿sí? Que vamos a ver también los elementos que se suman a este grafo y lo vamos a ir construyendo tal como hicimos con la célula elemental. Así como en el grafo 1 teníamos la implicación del sujeto en el significante y la desviación de las necesidades del hombre por el hecho de hablar y su transformación en demanda, vamos a encontrar que en este segundo grafo, ¿sí? Vamos a tener la lógica de la demanda con la teoría del lenguaje, ¿sí? Y también la relación especular con el otro con minúsculas. Comencemos entonces por la lógica de la demanda, ¿sí? Como mencionamos anteriormente, ¿sí?
Ahora Lacan va a partir del sujeto dividido, ¿sí? Porque ya el sujeto de la necesidad, del viviente, es un sujeto mítico, todos entramos en el lenguaje ya afectados por él, ¿sí? Entonces parte de este sujeto mítico de la necesidad y esa tendencia se va a encontrar ahí con lo que Lacan ya va a anotar en este grafo 2, el otro con mayúsculas, ¿sí? Bien, comencemos entonces en esta lógica de la demanda. La entrada en el lenguaje supone la pérdida de la necesidad, y el encuentro con este otro produce la introducción de lo que Lacan va a llamar la demanda. ¿Cómo se produce la introducción del campo de la demanda? Por lo que Lacan llama ahí la traducción, ¿sí? La transformación el grito, ese puro grito que habíamos ubicado en la necesidad, en llamado, ¿sí? Cuando se transforma el grito en llamado, tenemos ahí el campo de la demanda del pedido, ¿sí? Tomemos la idea de este grito inicial, del llanto del bebé, ¿sí? Va a ser el otro que va a producir una interpretación, ¿sí? ¿Cómo saber si ese grito o llamado era por hambre, por frío, por sed, por cólicos? Es el otro que supone un llamado, que interpreta y dice, tiene hambre, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que esa interpretación se produce de una manera retroactiva, ¿sí? Y va a producirse lo que Lacan llama ahí el sentido del otro, ¿sí? El sentido de ese llanto, de ese grito que se transforma en un llamado, es lo que Lacan va a llamar el significado del otro, o más bien también, si ustedes quieren, el mensaje, ¿sí? El sentido del otro o significado del otro con mayúsculas, y también el mensaje. Bien, entonces tenemos, por un lado, esta transformación del grito en llamado. Si en la necesidad se trataba de un objeto particular, específico, en la demanda el objeto ya no va a valer por su especificidad, o adecuación a la especie, sino por su valor simbólico. Volvamos a pensar en ese infans, ese niño que todavía no habla, pero ya está inmerso en el campo de la demanda, ¿sí? El objeto que lo alimenta va a tener una función real, por ejemplo la leche, ¿sí? Y la madre va a entrar en el juego de la presencia-ausencia, ¿sí? Se la llama cuando no está y se la ausenta en el momento que está, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede cuando en esta dialéctica de presencia-ausencia de la madre, ¿sí? Por alguna razón la madre no responde? Lacan ubica que allí se produce un vuelco, tanto a nivel del objeto como a nivel de la madre. A nivel del objeto, el objeto va a dejar de valer por su valor real alimenticio, por su función de alimentación, ¿sí? Y se va a producir lo que Lacan llama ahí el don de amor, ¿sí? El objeto va a valer por su valor simbólico, ¿sí? Porque es el signo de la respuesta de la madre, del amor de la madre, de su aceptación o su rechazo. Ya no vale solamente por su función real, alimenticia, sino que pasa a tener una función simbólica. Esto es lo que les decía que Lacan llama el don de amor, ¿sí? Lacan dice la demanda se refiere a otra cosa que a las satisfacciones que reclama. Es demanda de una presencia o una ausencia, el otro con mayúsculas, ¿no? Y la madre, por otro lado, que estaba en ese juego simbólico, pasa a ser real, muestra su omnipotencia, su capricho, ahí tenemos a ese otro con mayúsculas como otro completo. Bien, en este terreno vamos a plantear entonces otra dimensión de la demanda, ¿sí? Que es la incondicionalidad. En la demanda se pide incondicionalidad, ¿sí? Se pide que el otro responda, ya no importa qué objeto otorgue, ¿sí? Bien, vamos a ver que en el campo de la demanda el sujeto le demanda al otro y el otro le demanda al sujeto, cuestión que en el terreno de la neurosis va a ser fundamental, ¿no? En la demanda al otro ya no se sabe quién pide, eso lo verifica la relación entre la madre y el niño, cuando el niño se da cuenta que puede rehusarse a hacer lo que la madre quiere, ¿sí? Y entonces es la madre la que termina ahí pidiéndole, o el niño después pidiéndole a la madre. En la neurosis, sobre todo en la neurosis obsesiva, queda atrapado en ese circuito, ¿sí? En ese punto, la introducción del campo del deseo va a ser fundamental. Pero antes de pasar al campo del deseo, quisiera señalar otra característica que está en juego en este grafo, que es la cuestión de cómo se produce este mensaje, ¿sí? Habíamos ubicado que tenemos al sujeto que puede tener una intención de querer decir algo, ¿sí?
Y tenemos a este otro con mayúsculas que para Lacan va a ser un lugar, ¿sí? Un sitio, dice, no, más bien que un espacio, es un sitio donde se encuentran los significantes sincrónicamente, o sea, sin tiempo, innumerables, ¿sí? Porque no todos los significantes, está ahí, vamos a ver que va a faltar siempre un significante, o dos, o tres, o varios, digamos, en el campo del otro, y se produce retroactivamente el mensaje, ¿sí? Entonces tenemos del lado del otro el lugar de lo que Lacan llama el tesoro, el significante, el lugar, el significante, el código, ¿sí? Lacan después critica la idea de código porque eso da la idea, hace pensar que habría una relación biunívoca entre un signo y algo, y de este lado habíamos dicho, del lado izquierdo, como efecto retroactivo, en un segundo tiempo, el mensaje, que más que un lugar es un momento, ¿sí? Entonces tenemos por un lado la función sincrónica del significante y también la función diacrónica, que la encontramos de nuevo acá en este vector de la cadena significante, ¿sí? Que habíamos ubicado antes. En este vector tenemos entonces la intención del sujeto que quiere decir algo y los significantes articulados que uno puede tener uno atrás del otro, articularse, y todo eso confluye en el lugar del otro con mayúsculas, donde Lacan dice que hay audición del discurso, que es el poder discrecional del oyente, y produciendo así en un segundo momento el mensaje, ¿sí? En esta función diacrónica del significante tenemos como ejemplo Princeps la frase, ¿sí? Donde yo agrego un significante, se modifica el sentido que había hasta ese momento. Bien, ahora quisiera ubicar otro punto, otro elemento del grafo 2, ¿sí? Que está en relación con esto, que es lo que Lacan llama el ideal del yo, ¿sí? Ideal, vamos a poner así, del otro con mayúsculas. Bien, este elemento es el punto de anclaje del grafo, se trata para Lacan de la primera asignatura, del primer signo de la relación del sujeto con el otro. ¿En qué sentido? De ese encuentro con el otro con mayúsculas, aquel que trastorna el campo de la necesidad y produce el campo de la demanda, se produce una primera marca que será la identificación primaria. Esa primera marca, eso dicho primero, aliena al sujeto en la identificación primaria, que es una identificación a esa marca simbólica que viene del otro, ¿sí? Aquel otro que, como dijimos, desvía la necesidad de demanda, signatura donde Lacan ubicará el rasgo unario freudiano, primer palote que luego constituirá el ideal del yo. Pero no el ideal del yo en los términos del ideal del yo, perdón, como heredero del complejo de Edipo, que ustedes trabajaron en los 3 tiempos del Edipo, sino como esa marca simbólica a la cual el sujeto se identifica, ¿no? Podríamos entonces anotar esta notación idea, ¿sí? Como esa primera marca, ese punto del otro con mayúsculas a la cual el sujeto se identifica. Por último, habíamos dicho que también en este grafo podemos encontrar la relación especular con el otro semejante, o también lo que vimos en el vector del eje A' del esquema lambda, ¿no? Entonces, si tomamos el recorrido del estadio del espejo, vamos a encontrar acá un piso donde primero tenemos el yo ideal, ¿sí? Esa imagen del otro semejante o de la propia imagen en el espejo, ¿sí? Y es por la identificación con este semejante, con esta identificación especular al otro semejante, que se formará, teniendo acá el moi, ¿sí? En francés, o el yo en castellano, ¿sí? Es por la identificación con el semejante o con la propia imagen en el espejo que el sujeto podrá tener un yo y un cuerpo, tal como lo trabajaron en el estadio del espejo. Tenemos entonces una identificación imaginaria, pero que no se va a sostener sin el pasaje por este otro con mayúsculas, y acá tenemos el recorrido, ¿sí? Que va a producir esa inscripción del ideal del yo, ¿sí? La inscripción de la marca que viene del otro con mayúsculas. Aquí nos encontramos nuevamente con este ideal del yo como esa guía simbólica que sostiene la identificación imaginaria tal como ustedes lo trabajaron en el estadio del espejo. Bien, vamos a encontrar, y lo vamos a ubicar ahora, que en este grafo, tanto en el piso de la demanda o de la comunicación, ¿sí? Lacan dice que es difícil distinguir al sujeto del otro, porque lo que yo digo es lo que dice el otro que yo digo, o lo que yo quiero es lo que dice el otro que yo quiero, ¿no? Porque es el otro el que introduce la demanda, ¿sí?
Bien, y en el campo de la relación especular, efectivamente mi imagen es la imagen del otro semejante, ¿sí? De ese otro semejante sostenido por ese otro simbólico. En ese sentido, Lacan va a decir que va a ser necesario la introducción de una nueva dimensión, y esa nueva dimensión va a ser la dimensión del deseo. Con esto empezamos entonces ya a armar el grafo 3. Bien, este grafo 3 lo encontramos así, en su forma prolija, no como el mío, de la subversión del sujeto, ¿sí? Y vamos a ir ahora construyéndolo nosotros, como hicimos con los anteriores. Bien, teníamos el grafo 2, vamos a ver que este grafo 3 es un piso que se sobreimpone al grafo 2, después en el grafo 4 no va a estar, ¿sí? Y este grafo sirve para ubicar la entrada del deseo en el grafo. Podría homologarse como un punto de interrogación, vamos a ver que va a tener, no lo voy a dibujar del todo bien, pero una forma de pregunta, ¿sí? Como si acá dibujáramos un signo de pregunta, no lo parece, pero imagínenselo, ¿sí? Vamos a encontrar esa interrogación en la pregunta por el deseo, ¿sí? Con este piso se va a abrir lo que Lacan llama el más allá de la demanda. Comencemos por la pregunta en relación con el deseo, ¿sí? Cuando el sujeto le demanda al otro, ¿sí? Uno puede decir que le pregunta ¿qué quiero? ¿Sí? El otro puede responder a nivel del mensaje, como veníamos diciendo, en este vector, ¿sí? Respondiendo tú quieres tal cosa. ¿Sí? O bien puede responder con otra pregunta, ¿qué quieres? ¿Sí? En esa pregunta que viene del otro se abre la dimensión de la falta en el otro, que podemos ubicar como la falta de respuesta o la falta del significante para responder al sujeto. ¿Sí? Es decir, que desde el lugar donde el sujeto espera un oráculo que responda por su deseo, le retorna una pregunta, ¿qué quieres? ¿Sí? Que Lacan va a escribir a partir de una novela de Cazotte que se llama El diablo enamorado. Lacan lo va a escribir en francés, perdón, en italiano, perdón, va a escribir el que voy, ¿sí? Que era lo que hacía el diablo cada vez que lo venían a importunar a su cueva, ¿sí? A la forma, cuando alguien iba a la manera de lámpara de Aladino, cada vez que alguien iba a pedirle por sus deseos, el diablo salía preguntando ¿qué voy? ¿Sí? Esa pregunta ¿qué voy? Que supone un ¿qué me quieres? ¿Sí? Que podríamos formularla como ¿qué soy en el deseo del otro? Pregunta que no es sin angustia y que se intentará responder, vamos a ver anticipadamente, mediante lo que Lacan va a escribir acá como el fantasma. Vamos a escribir así, acá, como punto de llegada ante esa respuesta, pero vamos a ver que es una pregunta que no se despliega. Ya Freud señala este punto como crucial en los niños cuando se encuentran con el no saber de los padres ante la pregunta de dónde vienen los niños, ¿sí? Pregunta que podemos acordar que reúne la pregunta por la sexualidad y el ser, ¿sí? Eso está en Sobre las teorías sexuales infantiles en Freud, ¿no? Ahí Freud ubica que se produce un conflicto psíquico, una primera escisión entre su pulsión, digamos, de investigar, lo que la investigación infantil le ha dado como saber, y el saber que le viene del otro. ¿Sí? Y ahí habla del complejo nuclear de las neurosis, esa escisión entre ese saber que posee el sujeto y ese saber que viene del otro. Generalmente en la neurosis se elige por el saber del otro, permaneciendo el sujeto en un saber no sabido. ¿Sí? Bien, Lacan va a señalar que la pregunta no está vinculada al material, a la tienda de accesorios del significante, sino a la relación del sujeto con el significante en su conjunto, con aquello a lo cual el significante puede responder. Lacan dice, en efecto, hay algo radicalmente inasimilable al significante, la existencia del sujeto sencillamente. ¿Por qué está ahí? ¿De dónde sale? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué va a desaparecer? Lacan dice, el significante es incapaz de darle la respuesta. Efectivamente, el significante no puede dar la respuesta por el ser del sujeto. Ahora bien, ante esta pregunta que devela la falta en el otro, ¿sí? Que no puede responder, genera angustia. ¿Sí? Ante esta pregunta algo sirve de respuesta anticipada, como les mencionaba, para que la pregunta no llegue a ese punto donde no hay respuesta, y esa respuesta es el fantasma. En el fantasma, que tiene cierta estructura de guión, piensen ustedes en Pegan un niño, el sujeto se responde anticipadamente qué es en el deseo del otro. ¿Sí? Anticipadamente, porque elude la falta en el otro, es una respuesta en cortocircuito, ahora veremos cuando hagamos el grafo completo. Asimismo, en el fantasma, el sujeto se encuentra en relación con un objeto que en la neurosis coincide con el objeto pulsional, lo oral, lo anal, la mirada o la voz.
un objeto que aquí es el objeto del deseo como señuelo, que a su vez va a servir, como dice Lacan, de sostén al deseo, ¿sí? Este fantasma sirve de marco, de pantalla, que va a velar esa falta en el otro y así sirve de sostén al deseo. Bien, como les decía, la pregunta lleva a que no hay respuesta, ¿sí? En el seminario 3, Lacan sostiene que la pregunta en la neurosis es una pregunta que no llega a desplegarse, ¿sí? Una pregunta amordazada, y dice así: la tópica freudiana del yo muestra cómo una o un histérico, como un obsesivo, usa de su yo para hacer la pregunta, es decir, precisamente para no hacerla. Ustedes lo van a trabajar en seminarios, ¿sí? Volvamos ahora a nuestro recorrido de la necesidad y la demanda. Habíamos ubicado que por el hecho de nacer en un mundo del lenguaje, el ser humano está obligado a que sus necesidades pasen por los desfiladeros del significante, entrando en el terreno de la demanda, con la incondicionalidad que eso supone, ¿sí? Ahora bien, en este pasaje, el significante fracasa en absorber la necesidad. No todo puede ser dicho en el terreno del significante, siempre queda un resto, y ese resto es el deseo. Así Lacan dice que el deseo no es ni el apetito de la satisfacción ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de la sustracción del primero al segundo. Recordemos que en esta lógica el deseo se presenta siempre como insatisfecho e imposible, cuestión que también trabajarán a lo largo de este conjunto. Entonces, en este más allá del otro de la demanda, vamos a ubicar ahí esa D, que es el deseo, ¿sí? Bien, entonces, en ese más allá de la demanda se produce el encuentro con la falta en el otro y gracias al encuentro con esa falta el sujeto puede tener un deseo. Lacan dice, se trata de ver cuándo y cómo la necesidad, la particularidad del sujeto alienado en la demanda, profundamente transformada por el hecho de tener que pasar por la demanda, puede y debe reintroducirse, ¿sí? Para eso, va a decir, será necesario la introducción de una dimensión nueva, señalemos eso, dimensión nueva, que hace que el sujeto sea algo distinto que un sujeto dependiente de ese otro con mayúsculas, ese que ubicábamos en la demanda, ¿sí? Lo que se ha de introducir, dice Lacan, lo que está presente desde el comienzo, latente desde el origen, es que más allá de lo que el sujeto demanda al otro, o más allá de lo que el otro le demanda al sujeto, se encuentra por fuerza, señalen ahí el por fuerza, la presencia y la dimensión de lo que el otro desea, ¿sí? Entonces destaquemos que el sujeto se encuentra por fuerza con el deseo del otro, ese encuentro siempre tiene algo de traumático. Lo paradójico es que es en ese mismo punto donde se abre la posibilidad del deseo y la separación del otro de la demanda, ¿sí? Habíamos dicho que para no quedar alienado en la demanda va a ser necesario que la particularidad abolida por la demanda reaparezca más allá. Y esa particularidad reaparece en el deseo. Ya no se trata de incondicionalidad, sino que a nivel del deseo, con lo que nos vamos a encontrar, dice Lacan, es con lo que él llama la condición absoluta. Bien. Por un lado, podemos decir que el deseo tiene sus condiciones, por eso hablamos de condición absoluta. No cualquier objeto causa el deseo. Tenemos el nivel de las condiciones eróticas, por ejemplo, en Freud, ¿sí? Pero además, Lacan sostiene que absoluto quiere decir deshacimiento. En el campo del deseo hay deshacimiento del otro de la demanda. Lacan lo dice así. Esta condición puede ser llamada absoluta precisamente por esto, porque anula la dimensión del otro con mayúsculas, el otro de la demanda, este que ubicábamos aquí abajo en el grafo, ¿sí? Es una exigencia, el deseo, en que el otro no tiene que responder sí o no. Este es el carácter fundamental del deseo humano. Eso va a ser fundamental, ¿sí? En el deseo ya no nos encontramos con el otro con mayúsculas, el otro que puede dar la respuesta y el mensaje, sino nos vamos a encontrar, y ahora vamos a ir ahí en ese punto, pasamos al grafo 4, lo que Lacan va a llamar al otro barrado, ¿sí? Vayamos entonces a ese grafo 4, ¿sí? O grafo completo, donde nos vamos a encontrar ya con el final de este recorrido. Entonces, tenemos este grafo 4 o grafo completo, tal como Lacan lo presenta, ¿sí? Ahí lo tenemos completo, y vayamos ahora a terminar de escribirlo nosotros, como veníamos haciendo, ¿sí? Vemos ahí, entonces, perdón, voy de vuelta. Vemos ahí, entonces, a este grafo, ¿sí? Que se instituye en ese deseo, en ese campo más allá de la demanda, y que para encontrarse con el deseo, el sujeto primero se encontraba con el deseo del otro o
su sinónimo, lo vamos a llamar así, la falta en el otro, ¿sí? Entonces, en el recorrido de este grafo 3 ya nos habíamos encontrado con esta falta de respuesta, ¿sí? Y ahora esta falta de respuesta la vamos a escribir ya con Lacan, significante, ahí sí con mayúsculas, de la falta en el otro, ¿sí? O significante del otro tachado. Bien, este significante da cuenta del deseo del otro y de la falta en el otro. Ahora bien, esa falta no es un puro agujero, el significante de la falta en el otro es un significante que designa la falta de significante. Hay allí una inscripción de la falta que en la neurosis es posible gracias al complejo de castración. La falta en el otro es estructural, o para todos, pero solo en la neurosis se inscribe como significante de la falta en el otro. Es importante señalar que en este piso del grafo cambia el estatuto del otro, ¿sí? El otro no es solamente el lugar del código, el lugar de la palabra o el lugar del significante que habíamos encontrado acá abajo, en el campo de la demanda, es un otro que también está atravesado por una falta implicado en un deseo, cuestión que será crucial en la neurosis, ya que la neurosis tendrá que arreglárselas con ese encuentro, ¿sí? Tendrá que arreglárselas con esa falta en el otro. Esta notación, además, significante de la falta en el otro, da cuenta de la falta de significantes, ¿sí? En el otro faltan los significantes que den cuenta del ser y del sexo, o de la muerte y de la sexualidad femenina, como Freud lo plantea. Asimismo, este matema del significante del otro barrado es el punto terminal del grafo. La respuesta a la pregunta que indica que el otro no puede responder por estructura, es lo que Lacan también llama no hay otro del otro, no hay un otro más allá del otro, el otro no tiene garantías más allá de sí mismo, ya que más allá de ese otro nos encontramos con su falta, ¿sí? Esto es lo que les decía, que es lo fundamental en el grafo, el despliegue llevaría a ese lugar donde no hay respuesta, y la neurosis va a encontrar puntos de respuestas anticipadas, siendo el punto privilegiado como respuesta anticipada, como dijimos, el fantasma, ¿sí? Bien. Por último, nos queda un matema para escribir. Lacan se pregunta, ¿sí?, ¿dónde está el sujeto cuando ya no se trata del sujeto ambiguo, al mismo tiempo perpetuamente sometido en la palabra del otro y capturado en la relación especular dual con el otro, con minúsculas? ¿Dónde encontramos al sujeto entonces cuando ya no está capturado en la demanda, ¿sí?, o en la relación especular? Lo encontramos acá arriba, dice Lacan, en la pulsión, ¿sí? Por eso acá la pulsión se escribe sujeto, losange, rombo, ¿sí? Sujeto en relación a su demanda, ¿sí? Donde se produce, dice Lacan, la relación del sujeto con la demanda propiamente dicha. Aquí tenemos al sujeto confrontado a su propia demanda, que es la demanda pulsional, donde están en juego los objetos de la pulsión aislados por Freud, oral, anal, y los que agrega Lacan, mirada y voz. Objetos que fueron recortados por el otro, con mayúsculas, en el momento de la demanda en la relación primordial con la madre, podemos decir, o quien cumpla su función. Podremos también ubicar en esta demanda pulsional la exigencia de trabajo que la pulsión le impone al sujeto, tal como Freud señala en Pulsiones y sus destinos. Luego en el seminario 11, Lacan dará cuenta del concepto de pulsión ya con un recorrido que atañe a la satisfacción pulsional y sus elementos, el objeto, la meta, el empuje y la fuente que Freud aisló, pero a la altura del seminario 5 la pulsión está más bien ligada a la estructura del significante y la demanda. Entonces, podemos plantear que esta significante de la falta en el otro sería ese punto terminal del grafo, donde en el despliegue del deseo nos encontramos con la falta en el otro y es lo que permite que haya deseo, ¿sí? Y luego vamos a tener, ante esa pregunta, lo que Lacan podemos ubicar con Lacan, las distintas respuestas, ¿sí? Respuestas, como dijimos, anticipadas para no saber de esa falta de respuesta. Por un lado tenemos el fantasma, como señalamos anteriormente. También lo podemos ubicar en el síntoma y, ¿por qué no?, en el campo de la identificación o de las identificaciones. A nivel del yo. Bien, entonces, como les decía, ¿sí? La pregunta por el deseo se encuentra con esa falta y tenemos las respuestas tanto en el fantasma, en el síntoma y en el yo. Trabajarán ustedes, por ejemplo, en Dora, cómo la pulsión y el fantasma quedan comprometidos en el síntoma. Ustedes van a poder trabajar el recorrido, ¿sí?, cómo la pulsión y el fantasma, ¿sí?, influyen sobre el síntoma. Acá el síntoma sería la cara descifrable del síntoma, ¿sí?, la cara significante del síntoma, su sentido, tal como ustedes lo van a trabajar en Dora. Pero también tenemos la identificación. Para eso tienen los textos de Fabian Schekman, las fantasías perversas de los neuróticos, síntoma, fantasía y pulsión, y
el otro texto, Histeria y otro goce, que encontrarán en el libro de la cátedra. Trabajarán también la lógica del deseo imposible y del deseo insatisfecho como dos modos de respuesta frente a este deseo del otro o esta falta en el otro de la neurosis, así como también van a encontrar cómo la neurosis obsesiva degrada el deseo en demanda. ¿Sí? Bien, hasta aquí llegamos con el grafo en su elaboración. ¿Sí? El grafo tiene muchos recorridos, muchos elementos que no pudimos tomar todos por una cuestión de tiempo, ya de hecho creo que me excedí con el tiempo. Espero que este video pueda servirles para dichas elaboraciones, poder trabajar lo que les queda por delante, y querría señalar que poder ubicar la distinción entre necesidad, demanda y deseo es crucial para el diagnóstico y la clínica de la neurosis, así como también poder diferenciar el otro completo de un otro atravesado por una falta, es decir, atravesado por la castración. Bueno, espero les haya servido, nos encontramos en otro momento, los saludo, hasta luego.